En las afueras de la ciudad, rodeada por un bosque que parecía tragarse la luz del sol, se encontraba la iglesia de Santa Lucía. Una edificación de piedra gris que, aunque majestuosa en su época, había caído en el abandono tras décadas de desinterés. Su ubicación remota y su aire gótico la habían convertido en el centro de leyendas urbanas que los vecinos susurraban en bares y mercados, historias de monjes desaparecidos y rituales oscuros realizados en su cripta. El padre Emilio, el único custodio de la iglesia, era un hombre reservado que dedicaba su vida a mantener viva la memoria del lugar. Casi nunca se le veía en el pueblo cercano, pero quienes lo conocían lo describían como un hombre devoto, entregado a su fe y a su misión de preservar el edificio. A pesar de los rumores, nadie sospechaba que algo más oscuro se cocía entre las paredes de Santa Lucía, hasta que un domingo por la mañana el horror quedó al descubierto. El día comenzó con la llegada de la pequeña comunidad católica al templo, como cada domingo. Al entrar, los fieles notaron algo extraño. La iglesia estaba sumida en un silencio sepulcral, mucho más allá del respeto habitual. No había rastro del padre Emilio. En el altar, una gran mancha oscura en el mármol blanco destacaba bajo la luz tenue que atravesaba los vitrales. El sacristán, un hombre mayor llamado Don Anselmo, fue el primero en acercarse. Su grito resonó por toda la iglesia cuando descubrió que la mancha era sangre fresca. Junto al altar, medio cubierto por un mantel litúrgico, yacía el cuerpo del padre Emilio, su rostro pálido, los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto. Había un corte profundo en su cuello, pero lo más perturbador era lo que sostenía en sus manos: un rosario cuyas cuentas parecían estar hechas de algún material extraño, de aspecto antiguo, con inscripciones que nadie podía descifrar a simple vista. El pánico se apoderó de los presentes. La policía fue alertada de inmediato, y pronto la iglesia quedó acordonada, mientras los detectives del Departamento de Crímenes Mayores llegaban para tomar control de la escena. El caso fue asignado a la detective Valeria Navarro, conocida por su aguda intuición y su habilidad para resolver casos complejos, y a su compañero, el recién ascendido inspector Hugo Ferrer, ansioso por demostrar su valía. Valeria y Hugo comenzaron con una inspección minuciosa del lugar. El asesinato parecía premeditado. No había señales de lucha ni de entrada forzada. El padre Emilio había sido atacado con un cuchillo, pero la hoja no se encontró en la escena. Las inscripciones en el rosario captaron inmediatamente la atención de Valeria, quien tras examinarlas notó símbolos que parecían ser una mezcla de lenguas arcaicas y símbolos religiosos. No era un rosario común. Parecía un objeto antiguo que escondía un significado desconocido. Al interrogar a los feligreses, descubrieron que algunos habían oído ruidos extraños durante la noche en la iglesia, pero nadie se atrevió a investigar. También surgieron menciones de visitantes misteriosos que habrían estado rondando la iglesia en días anteriores. Una mujer vestida completamente de negro y un hombre encapuchado habían sido vistos entrando y saliendo de la iglesia en horas inusuales. Valeria y Hugo se reunieron con el obispo local, quien se mostró visiblemente incómodo con el caso. Según él, el padre Emilio había solicitado permiso para acceder a los archivos históricos de la diócesis pocos meses atrás, en busca de información sobre una supuesta reliquia vinculada a Santa Lucía. El obispo les reveló que la reliquia, conocida como el Rosario de la Penitencia, había sido considerada perdida durante siglos. Su historia estaba rodeada de mitos, entre ellos la creencia de que otorgaba gran poder espiritual a quien la poseyera, pero a un precio
desatar una maldición sobre aquellos que la usaran con intenciones egoístas. El descubrimiento de este dato inquietó a Valeria, quien comenzó a sospechar que el asesinato del padre Emilio podía estar relacionado con la reliquia. La conexión entre el objeto en manos del sacerdote y las leyendas del Rosario de la Penitencia parecía más que una coincidencia. Esa misma noche, Valeria decidió inspeccionar los archivos de la iglesia. Acompañada por Hugo, descendieron a las catacumbas, un espacio oscuro y opresivo que alguna vez había sido utilizado como cripta. Allí encontraron un pequeño compartimiento oculto en la pared. Dentro, hallaron un diario que pertenecía al padre Emilio. Las páginas contenían notas apresuradas sobre las investigaciones del sacerdote, con menciones a la reliquia y su posible ubicación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa. No puedo permitir que caiga en sus manos. No sé si podré protegerla esta noche. Las palabras del padre Emilio sugerían que había estado bajo amenaza antes de su muerte, pero no revelaban quién estaba detrás de ella. Valeria y Hugo se enfrentaban a un misterio que no solo giraba en torno al asesinato, sino también a la naturaleza misma del objeto encontrado con la víctima. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores comenzaron a descontrolarse. Algunos afirmaban que la iglesia estaba maldita y que nadie debía acercarse a ella. Otros, más escépticos, aseguraban que todo era producto de fanáticos religiosos obsesionados con mitos antiguos. Lo cierto era que el caso se tornaba más oscuro y peligroso con cada pista descubierta. Las sombras del pasado de la iglesia parecían estar despertando, y Valeria y Hugo estaban decididos a llegar al fondo del misterio, sin imaginar que el peligro que enfrentaban era mucho mayor de lo que podían prever. El asesinato del padre Emilio era solo el comienzo. Valeria y Hugo se enfrentaban a una maraña de incógnitas. El diario del padre Emilio apuntaba hacia una conspiración, y el objeto hallado con él, un supuesto rosario de la penitencia, centraba la investigación en algo que trascendía lo terrenal. Pero los detectives eran pragmáticos, aunque las leyendas y mitos eran útiles para entender las motivaciones. Buscaban respuestas concretas en hechos tangibles. Su prioridad era identificar a los responsables del asesinato. La autopsia del cuerpo del sacerdote reveló algo inusual. Además del corte en el cuello, se encontraron pequeñas quemaduras en las palmas de sus manos, similares a las que podrían causar descargas eléctricas o contacto con un material extremadamente caliente. ¿Podría esto estar relacionado con el rosario que sostenía al momento de su muerte? Los forenses no lograron determinar el material exacto del objeto, pero coincidieron en que no era común. Mientras tanto, Valeria envió imágenes de las inscripciones grabadas en las cuentas del rosario a un experto en simbología religiosa. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de interrogatorios y hallazgos. En el pueblo, varios habitantes reconocieron haber visto a la mujer vestida de negro, a quien describieron como una figura inquietante. Sus visitas a la iglesia eran esporádicas, pero siempre nocturnas, y algunos aseguraron que había hablado con el padre Emilio en repetidas ocasiones. Por otro lado, el hombre encapuchado seguía siendo un enigma. Nadie lo había visto lo suficientemente de cerca como para describirlo. Una pista clave llegó cuando Hugo revisó las grabaciones de una cámara de seguridad instalada en una de las calles cercanas a la iglesia. Aunque borrosa, una de las imágenes mostraba a dos figuras saliendo de la iglesia la noche del asesinato. Una de ellas parecía arrastrar algo, posiblemente una bolsa o un maletín.
Valeria no tardó en relacionarlo con la posible desaparición de documentos o artefactos del lugar, dado que el diario del padre Emilio mencionaba un archivo importante que debía proteger. Decididos a profundizar, los detectives regresaron a las catacumbas, esta vez con un equipo completo. Durante horas inspeccionaron cada rincón hasta que un arqueólogo forense, parte del equipo, descubrió un compartimento oculto en una de las paredes. Dentro había un cofre pequeño, asegurado con un candado antiguo que parecía haber sido forzado. El cofre estaba vacío, pero contenía restos de lo que parecía ser un pergamino quemado parcialmente. Las pocas palabras que se podían leer mencionaban la penitencia eterna y el juicio divino. Esa noche, Valeria recibió una llamada del experto en simbología a quien había enviado las imágenes del rosario. El hombre, un profesor universitario retirado, estaba claramente alterado. Le explicó que las inscripciones pertenecían a una mezcla de lenguas muertas, algunas vinculadas con cultos medievales que habían sido perseguidos por la Iglesia católica. Según él, el rosario podría haber sido usado en rituales extremos que combinaban penitencia con castigos físicos, y agregó que su existencia había sido documentada en textos antiguos como un objeto tanto de devoción como de poder. Mientras tanto, una sorpresa cambió el rumbo de la investigación. El obispo local, quien inicialmente parecía evasivo, fue encontrado inconsciente en su residencia. Había sido atacado, pero antes de perder el conocimiento dejó un mensaje en un papel. No confíen en los guardianes. Valeria y Hugo interpretaron esto como una advertencia, pero no quedó claro quiénes eran los guardianes. La investigación llevó a los detectives a indagar en los archivos de la diócesis, donde descubrieron una sociedad secreta que, según documentos del siglo XVIII, se dedicaba a proteger reliquias consideradas peligrosas. Este grupo, conocido como los Custodios de la Fe, operaba en las sombras y tenía acceso a recursos considerables. El padre Emilio podría haber sido miembro o haber tenido conocimiento de su existencia, lo que explicaría su obsesión por el rosario. Mientras tanto, en el pueblo, el miedo crecía. Una serie de incendios misteriosos en propiedades cercanas a la iglesia desató el pánico entre los habitantes. Aunque nadie resultó herido, los incendios parecían una advertencia, y muchos comenzaron a creer que algo sobrenatural estaba en marcha. Valeria y Hugo, por su parte, sospechaban que los incendios eran obra de los responsables del asesinato, posiblemente para borrar evidencia o intimidar a quienes pudieran colaborar con la investigación. Un avance crucial llegó cuando uno de los feligreses confesó haber oído una conversación entre el padre Emilio y la mujer vestida de negro semanas antes del asesinato. Según su relato, el sacerdote parecía desesperado y la mujer lo amenazaba con revelar sus pecados. Valeria y Hugo comenzaron a considerar la posibilidad de que el padre Emilio no fuera tan inocente como parecía. ¿Era él el verdadero custodio del rosario o había robado el objeto de alguien más? El análisis de los registros telefónicos del sacerdote arrojó más preguntas que respuestas. Varias llamadas salientes estaban dirigidas a números desconocidos en el extranjero, algunos vinculados a países con históricos conflictos religiosos. Esto llevó a los detectives a plantearse si el caso tenía dimensiones internacionales. El caso alcanzó un punto crítico cuando Valeria recibió un mensaje de texto anónimo. Dejen de buscar o habrá más sangre. Horas después, Hugo desapareció mientras investigaba en el pueblo. Su vehículo fue encontrado vacío en una carretera cercana y dentro del auto había una nota escrita con sangre.
El juicio comienza. La desaparición de Hugo no solo aumentó la tensión, sino que también llevó a Valeria a replantearse todo. Ahora era personal. Convencida de que el caso giraba en torno a la reliquia y los secretos del padre Emilio, decidió no descansar hasta descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a los peligrosos guardianes o a quien quiera que estuviera detrás de todo. Con la iglesia cerrada y las catacumbas selladas por órdenes superiores, Valeria se encontraba en una encrucijada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la amenaza sobre su compañero y las nuevas pruebas sugerían que lo peor estaba aún por venir. El misterio de la iglesia de Santa Lucía se había convertido en una batalla por la supervivencia. Valeria avanzó con una determinación férrea, dispuesta a rescatar a Hugo y desentrañar el misterio que rodeaba a la iglesia de Santa Lucía. El hallazgo de una conexión con los custodios de la fe y el vínculo con la mujer vestida de negro habían delineado un camino lleno de sombras y peligro. Sin embargo, Valeria sabía que, para resolver este caso, tendría que arriesgarlo todo. Gracias a una serie de entrevistas con habitantes del pueblo y el seguimiento de las llamadas salientes del padre Emilio, Valeria descubrió una finca abandonada en las afueras del pueblo. La propiedad, rodeada de árboles y oculta tras una verja oxidada, había sido propiedad de la iglesia décadas atrás. Según los registros, era utilizada como almacén de reliquias. Al llegar al lugar, Valeria encontró señales de actividad reciente, huellas en el polvo, restos de velas consumidas y un olor a incienso que impregnaba el aire. En una habitación oculta detrás de una estantería desvencijada, Valeria halló un altar improvisado. Sobre él estaba el rosario de la penitencia, pero ahora sus cuentas brillaban tenuemente, como si fueran parte de un mecanismo eléctrico o químico. Junto al altar había un proyector de diapositivas y un conjunto de documentos antiguos. Estos textos revelaban la verdad detrás de los guardianes. No eran protectores, sino fanáticos que utilizaban la religión como una fachada para controlar a sus seguidores y obtener poder. Entre los documentos, Valeria encontró una lista con nombres, incluidos el padre Emilio, el obispo y varios otros clérigos. Algunos de los nombres estaban tachados, lo que sugería que habían sido eliminados. Al final de la lista estaba el nombre de Hugo. Esto confirmó las sospechas de Valeria. Su compañero era el próximo objetivo. Con la ayuda de un equipo de apoyo, Valeria regresó a la iglesia de Santa Lucía. El edificio, ahora sellado por las autoridades, se convirtió en el escenario de la confrontación final. Valeria estaba convencida de que los responsables usarían la iglesia para realizar un juicio simbólico, un acto de supuesta purificación que en realidad servía para eliminar a quienes consideraban amenazas. Esa noche, Valeria vigiló la iglesia desde las sombras. Alrededor de la medianoche, un grupo de figuras encapuchadas apareció, llevando a Hugo atado y amordazado. Los encapuchados comenzaron a realizar un ritual, murmurando frases en un idioma antiguo mientras colocaban a Hugo en el altar. Uno de ellos, claramente el líder, sostenía el rosario. Valeria irrumpió en la iglesia justo cuando el líder levantaba el rosario sobre Hugo. ¡Alto!, gritó apuntando con su arma. «Esto termina ahora». Los encapuchados intentaron huir, pero Valeria y su equipo los detuvieron. Durante la confrontación, el líder del grupo, quien resultó ser el obispo local, confesó entre gritos que todo había sido orquestado para proteger la santidad de la iglesia y mantener su poder sobre el pueblo. Con los culpables arrestados, la verdad salió a la luz.
Los guardianes habían estado manipulando a los fieles durante años, utilizando reliquias como el rosario de la penitencia para sembrar miedo y controlar a quienes los cuestionaban. El padre Emilio había intentado rebelarse, amenazando con revelar todo, lo que llevó a su asesinato. Los incendios, el secuestro de Hugo y los intentos de intimidar a Valeria eran tácticas desesperadas para mantener el secreto. Hugo, aunque físicamente ileso, quedó marcado por la experiencia. Valeria, por su parte, recibió reconocimiento por su valentía y determinación, pero también entendió que el caso había sido más que una investigación criminal. Era un recordatorio del poder destructivo de la fe mal utilizada y de la importancia de buscar la verdad, sin importar los riesgos. El caso de la iglesia de Santa Lucía quedó inscrito como uno de los más oscuros y complejos en la historia del pueblo. Y aunque la iglesia volvió a abrir sus puertas años después, nunca recuperó del todo la confianza de los habitantes. Para Valeria y Hugo, el caso marcó un antes y un después en sus carreras, recordándoles que incluso en los lugares más sagrados, el mal puede encontrar refugio. La niebla era un elemento constante en el cementerio de San Ángel, un lugar en las afueras de la ciudad donde el silencio y la oscuridad parecían haberse instalado permanentemente. Fundado a principios del siglo XIX, el cementerio era conocido no solo por su arquitectura gótica, sino también por los rumores que lo rodeaban. Algunos decían que las lápidas más antiguas escondían secretos oscuros. Otros aseguraban haber escuchado voces en las noches más frías, provenientes de las criptas más profundas. Durante las últimas semanas, algo más tangible que las leyendas había comenzado a suceder. Un grupo de trabajadores municipales había reportado la desaparición de objetos en las tumbas, cruces de hierro, figuras de ángeles de mármol, incluso placas de identificación. Al principio, las autoridades locales lo atribuyeron a simples saqueadores, pero cuando un sepulturero encontró restos humanos recientes desenterrados en una de las criptas, el caso tomó un giro más siniestro. En una fría madrugada, Manuel Ferrer, el guardia nocturno del cementerio, encontró algo que nunca podría borrar de su memoria. Mientras realizaba su ronda habitual, notó una luz tenue cerca del mausoleo de los Fernández, una de las familias más prominentes de la ciudad en el siglo XIX. Al acercarse descubrió una serie de herramientas abandonadas, palas, linternas y lo que parecía ser una sierra quirúrgica. Pero lo más perturbador era un cuerpo sin vida, tendido sobre la hierba húmeda. El cadáver pertenecía a un hombre de unos 40 años, vestido con ropa informal, pero su rostro estaba irreconocible, cubierto de cortes profundos. Junto a él había un símbolo extraño dibujado en el suelo con lo que parecía ser sangre. La noticia se esparció rápidamente y los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos residentes aseguraban que era obra de algún culto satánico, mientras que otros creían que los responsables eran los saqueadores de tumbas, que probablemente habían sido sorprendidos en el acto y habían optado por silenciar a uno de los suyos. Sin embargo, había un pequeño grupo en el pueblo que no se sorprendió con el hallazgo. Eran ancianos que llevaban décadas viviendo cerca del cementerio y que afirmaban que aquello no era nada nuevo. Según ellos, en el pasado ya se habían encontrado cuerpos mutilados en el lugar, pero los casos siempre se cerraban sin respuestas. La presión sobre la policía local creció y se solicitó la ayuda de agentes especializados. Fue entonces cuando los detectives Isabel Vargas y Eduardo Márquez fueron asignados al caso. Isabel
Conocida por su intuición y su capacidad para conectar pistas aparentemente inconexas, llegó con una mente abierta pero escéptica. Eduardo, más pragmático, creía que todo se reducía a un grupo organizado que usaba el cementerio como escondite. La investigación inicial reveló que el hombre asesinado era un tal Julián Paredes, un arqueólogo aficionado que había estado investigando la historia del cementerio. Según sus notas, que los detectives encontraron en su pequeña oficina, Julián creía que una de las criptas más antiguas del cementerio escondía un tesoro invaluable, un manuscrito medieval que habría sido llevado al continente por un emigrante europeo. Sin embargo, sus notas también contenían algo más inquietante: una lista de nombres. Muchos de los nombres correspondían a personas desaparecidas en las últimas décadas, todas relacionadas de alguna forma con el cementerio. Isabel y Eduardo comenzaron a preguntarse si Julián había descubierto algo que no debía y si eso lo había llevado a su trágico destino. A medida que los detectives investigaban, se toparon con un nombre que aparecía repetidamente en los documentos de Julián: la Orden de la Oscuridad. Según los registros históricos, esta sociedad secreta había operado en la región a finales del siglo XIX y estaba vinculada a rituales que combinaban prácticas religiosas con sacrificios humanos. Aunque la orden había sido desmantelada oficialmente, algunos rumores indicaban que había continuado operando en secreto, utilizando el cementerio de San Ángel como su base. Una visita al archivo municipal les dio más pistas. Durante los últimos años, varias personas habían solicitado permisos para investigar en el cementerio, siempre con excusas aparentemente legítimas, como estudios arqueológicos o documentales históricos. Sin embargo, ninguno de esos proyectos había sido completado, y los solicitantes parecían haberse desvanecido sin dejar rastro. Un descubrimiento inesperado llevó la investigación en una nueva dirección. Eduardo encontró una cámara de seguridad oculta en uno de los árboles cercanos al mausoleo, donde se había encontrado el cuerpo de Julián. Al revisar las grabaciones, observaron a varias personas entrando y saliendo del cementerio en las noches previas al asesinato. Aunque llevaban máscaras para ocultar sus rostros, uno de ellos tenía un tatuaje distintivo en el antebrazo, visible cuando su capa se movió. Isabel recordó haber visto un tatuaje similar en las fotografías de un sospechoso que había sido investigado años atrás por saqueos en cementerios. Se trataba de Mario Galván, un hombre con antecedentes de robos y profanación de tumbas. Pero Mario no era un simple saqueador. Tenía conexiones con un grupo que se hacía llamar los Devotos de la Luz, que irónicamente parecía estar vinculado a prácticas muy oscuras. Con esta información, Isabel y Eduardo tenían un dilema. Podían arrestar a Mario y presionarlo para que revelara más, pero eso podría alertar a los otros miembros del grupo. Decidieron seguirlo en secreto, con la esperanza de que los llevara hasta los otros involucrados. En la noche siguiente, Mario llegó al cementerio con un grupo de personas encapuchadas. Los detectives observaron desde la distancia mientras cavaban en una tumba específica, claramente buscando algo. Cuando finalmente lo encontraron, sacaron lo que parecía ser un cofre antiguo sellado con cera roja. La llegada de Isabel y Eduardo, con refuerzos policiales, desató el caos. Algunos escaparon en la confusión, pero Mario fue capturado junto con 2 cómplices. Sin embargo, el cofre ya no estaba allí. Alguien había logrado llevárselo en el último momento. El interrogatorio inicial a Mario Galván y sus cómplices reveló poco más que evasivas y frases genéricas.
Mario afirmaba que solo buscaban objetos de valor histórico, sin mencionar el cofre o la razón detrás de los rituales nocturnos. La atmósfera en la estación de policía estaba cargada de tensión, ya que Isabel Vargas y Eduardo Márquez sabían que Mario era solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande. Mientras tanto, en el cementerio, un equipo forense realizaba excavaciones adicionales en busca de más pistas. El equipo forense no tardó en encontrar algo perturbador. Varias tumbas antiguas habían sido abiertas recientemente, pero no parecía haber un patrón claro en las profanaciones. Algunas contenían restos humanos completamente intactos, mientras que en otras faltaban huesos específicos, principalmente cráneos. Sin embargo, lo más llamativo fue una serie de símbolos grabados en las lápidas. Parecían inscripciones en latín, acompañadas de números y signos que los expertos no lograron descifrar de inmediato. En paralelo, la revisión exhaustiva de las pertenencias de Mario Galván reveló una conexión inesperada. Uno de sus contactos frecuentes era un profesor de historia local, el doctor Esteban Pineda, conocido por sus investigaciones sobre sectas y sociedades secretas en la región. Isabel y Eduardo se dirigieron a su oficina en la universidad para hablar con él. El doctor Pineda recibió a los detectives con aparente calma, pero su lenguaje corporal lo delató. Estaba claramente nervioso. Según él, su relación con Mario era meramente profesional. Afirmó que Mario le había proporcionado acceso a ciertos objetos históricos que había encontrado en excavaciones informales. Aunque reconoció que los símbolos grabados en las lápidas se parecían a las marcas utilizadas por la Orden de la Oscuridad, negó cualquier vínculo directo con ellos. A pesar de sus negativas, Isabel notó un detalle revelador en su oficina: un libro encuadernado en cuero con inscripciones similares a las de las lápidas. Eduardo sugirió que llevaran el libro como evidencia, pero el profesor, visiblemente agitado, se negó rotundamente. Su resistencia solo aumentó las sospechas, y poco después de la visita obtuvieron una orden judicial para registrar su domicilio. La casa del doctor Pineda, una mansión antigua a las afueras de la ciudad, resultó ser una mina de oro para la investigación. En el sótano encontraron un pequeño santuario dedicado a la Orden de la Oscuridad, con símbolos tallados en las paredes y velas dispuestas en patrones rituales. Más inquietante aún, hallaron fotografías de tumbas del cementerio de San Ángel, junto con un mapa que marcaba varias ubicaciones específicas dentro del recinto. El descubrimiento más impactante fue una carta escrita a mano, aparentemente dirigida a Mario Galván. En ella se mencionaba un objeto sagrado que debía ser encontrado a toda costa, y se hacía referencia a una figura enigmática conocida solo como el Custodio. Isabel y Eduardo comenzaron a teorizar que el doctor Pineda no era el cabecilla de la operación, sino un intermediario en una red mucho más compleja. A medida que avanzaban las investigaciones, los detectives se enfrentaron a obstáculos cada vez mayores. Mario y sus cómplices mantenían un pacto de silencio, y aunque las pruebas contra ellos eran contundentes, no se atrevían a revelar quién estaba detrás de las operaciones en el cementerio. Al mismo tiempo, la prensa local comenzó a especular sobre la existencia de un culto activo en la región, lo que generó un clima de paranoia entre los ciudadanos. Mientras tanto, un análisis forense del cofre encontrado durante el operativo reveló que contenía restos humanos mezclados con tierra y cenizas. Aunque no se podía determinar su origen exacto, los especialistas concluyeron que habían sido utilizados en algún tipo de ritual.
Este descubrimiento añadió un nuevo nivel de urgencia al caso, ya que sugería que los responsables no solo estaban interesados en objetos materiales, sino también en prácticas macabras. Una noche, mientras revisaban el caso en la estación de policía, Isabel recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dio instrucciones para encontrarse en un almacén abandonado cerca del cementerio. Aunque Eduardo insistió en que podría ser una trampa, Isabel decidió acudir, acompañada por un equipo encubierto. En el lugar se encontraron con un individuo encapuchado que les entregó un cuaderno antiguo antes de desaparecer en la oscuridad. El cuaderno contenía notas detalladas sobre los rituales de la Orden de la Oscuridad, así como nombres y fechas que coincidían con varias desapariciones recientes. Pero lo más inquietante era una entrada que mencionaba un gran evento planeado para el próximo solsticio, que tendría lugar en menos de una semana. El cuaderno también contenía una referencia a una figura clave en la jerarquía de la Orden: el custodio. Según los escritos, esta persona tenía acceso a información privilegiada sobre el cementerio y sus alrededores, lo que les permitió llevar a cabo sus actividades sin ser detectados durante años. Isabel y Eduardo comenzaron a buscar entre los registros históricos y descubrieron que el título de custodio había sido utilizado durante generaciones por los sepultureros del cementerio de San Ángel. Esto llevó a los detectives a investigar a Ernesto Valverde, el actual sepulturero, quien había trabajado allí durante más de 3 décadas. Al principio, Ernesto parecía un anciano amable y servicial, pero una revisión más detallada de sus antecedentes reveló que había sido despedido de varios empleos anteriores por comportamiento errático. Una confrontación con Ernesto en su pequeña vivienda dentro del cementerio reveló su conocimiento sobre los rituales, aunque negó ser el custodio. Según él, había heredado ciertos deberes de su predecesor, pero nunca participó activamente en los eventos. Sin embargo, proporcionó una pista crucial: un túnel subterráneo que conectaba varias criptas, utilizado históricamente para el transporte de ataúdes. Los detectives organizaron un operativo para explorar el túnel, que resultó ser más extenso de lo que esperaban. A medida que avanzaban, encontraron cámaras ocultas llenas de objetos robados, pero también rastros de actividad reciente, velas encendidas, restos de comida y herramientas. Parecía que alguien había estado utilizando el lugar como base de operaciones. En la cámara más profunda, encontraron una sala ceremonial con un altar improvisado y un gran mural en la pared que representaba un eclipse solar. Según las notas de Julián Paredes y el cuaderno anónimo, el eclipse simbolizaba un momento de renacimiento para la Orden, lo que implicaba que planeaban realizar un ritual importante durante el próximo solsticio. Con solo días para actuar, Isabel y Eduardo enfrentaban la presión de desmantelar la red antes de que pudieran llevar a cabo su plan. Pero justo cuando creían estar cerca de resolver el caso, recibieron una noticia que lo cambió todo. Otra desaparición había ocurrido, esta vez de una joven estudiante de la universidad local que parecía estar conectada a los eventos en el cementerio. La desaparición de la joven universitaria, identificada como Sofía Montoya, marcó un punto crítico en la investigación. Isabel y Eduardo sabían que el tiempo se agotaba, especialmente con el solsticio y el eclipse inminentes. Los detectives trabajaron contrarreloj, revisando cada pista y reexaminando los datos acumulados para evitar que los responsables lograran su objetivo. Los investigadores descubrieron que Sofía Montoya tenía un vínculo inesperado con Mario Galván. Una revisión de sus redes sociales
mostró interacciones frecuentes entre ambos, sugiriendo que podrían haber sido amigos o incluso más cercanos. Al entrevistar a los conocidos de Sofía, emergió un dato perturbador. Ella había mencionado recientemente que Mario le había hablado sobre una ceremonia especial en la que quería que ella participara. Además, los registros telefónicos revelaron que la última llamada de Sofía fue a un número asociado con una finca aislada en las afueras de la ciudad. La propiedad, registrada bajo un nombre ficticio, estaba rodeada de terrenos boscosos y difícil acceso. Al enterarse, Isabel y Eduardo organizaron un operativo masivo para allanar el lugar. La redada en la finca resultó ser una operación de alto riesgo. Al llegar, el equipo de policías encontró vehículos estacionados, luces parpadeantes y cánticos provenientes de una estructura central. Al entrar, se encontraron con un grupo de personas vestidas con túnicas negras, reunidas en torno a un altar. En el centro, Sofía estaba atada, aparentemente inconsciente, rodeada de velas y símbolos grabados en el suelo. Entre los presentes estaban Mario Galván, varios de sus cómplices y, para sorpresa de todos, el doctor Esteban Pineda. Sin embargo, el líder de la ceremonia no era ninguno de ellos, sino Ernesto Valverde, el sepulturero, quien finalmente reveló su verdadero papel como el custodio. Ernesto proclamó que la ceremonia era la culminación de décadas de trabajo para restaurar el poder de la Orden de la Oscuridad. El operativo rápidamente se tornó caótico. Algunos de los presentes intentaron resistirse a la policía, mientras que otros huyeron por túneles subterráneos conectados a la finca. Isabel y Eduardo lograron rescatar a Sofía y detener a varios de los implicados, pero Ernesto y un pequeño grupo escaparon, llevándose consigo documentos y objetos que podrían haber sido clave para comprender completamente el alcance de la conspiración. En los días siguientes, Ernesto Valverde fue capturado en un puerto cercano mientras intentaba huir del país. Durante el interrogatorio, mostró un comportamiento errático, afirmando que la ceremonia era necesaria para proteger a la región de una maldición ancestral. Aunque sus declaraciones carecían de base lógica, proporcionaron información adicional sobre los rituales y la historia de la Orden. Mientras tanto, el doctor Pineda, Mario Galván y los demás detenidos enfrentaron cargos graves, desde profanación de tumbas hasta intento de homicidio. Los documentos recuperados durante las redadas revelaron que la Orden de la Oscuridad no solo operaba en San Ángel, sino que tenía ramificaciones en otras ciudades, sugiriendo que este caso era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Para Isabel y Eduardo, el caso dejó una marca profunda. Aunque lograron salvar a Sofía y desmantelar una parte significativa de la red, quedaron muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué buscaban realmente los miembros de la Orden? ¿Era su obsesión con los rituales meramente simbólica o creían sinceramente en su poder? Y lo más inquietante, ¿había más miembros de la Orden operando en las sombras? Sofía, aunque físicamente ilesa, enfrentó un largo proceso de recuperación psicológica. Su experiencia sirvió como recordatorio de que incluso los lugares aparentemente tranquilos pueden ocultar oscuros secretos. Por su parte, la comunidad de San Ángel quedó conmocionada, pero también aliviada al saber que los responsables estaban tras las rejas. Meses después, Isabel recibió un sobre anónimo en su oficina. Dentro había una nota escrita a mano con un simple mensaje: «No has detenido nada, solo somos el principio». Junto a la nota había un mapa con marcas similares a las encontradas en el cementerio. Aunque el caso de San Ángel estaba cerrado,
Este descubrimiento dejó claro que la Orden de la Oscuridad no había sido completamente erradicada. Con renovada determinación, Isabel y Eduardo juraron seguir investigando, sabiendo que la lucha contra esta red sería larga y ardua. En el mundo de los misterios sin resolver, algunos secretos simplemente no quieren permanecer enterrados. La ciudad de Nueva York nunca duerme, y menos en el centro neurálgico de Manhattan. Pero incluso entre el bullicio y el constante ajetreo, el asesinato de Santiago Reverte, un empresario español de alto perfil, estremeció a la metrópoli. Reverte, conocido por su imperio inmobiliario en Europa y sus recientes incursiones en el mercado estadounidense, fue encontrado muerto en su lujoso ático del Upper East Side. El cuerpo yacía en el salón principal, con una copa de vino tinto derramada junto a su mano y una profunda herida en el pecho. La noche del crimen, Santiago había organizado una exclusiva velada en su ático. La lista de invitados incluía magnates, políticos locales y varias personalidades españolas, desde ejecutivos hasta celebridades. Entre ellos estaban la empresaria madrileña Laura Echeverría, el joven inversor gallego Álvaro Méndez y la periodista cultural Elena Castellanos, todos ellos recién llegados a Manhattan como parte de una delegación empresarial. Según los primeros testimonios, la fiesta fue un despliegue de lujo y opulencia, pero con un ambiente tenso que varios asistentes notaron. Al parecer, Santiago discutió en privado con varios de los presentes antes de retirarse abruptamente a su despacho alrededor de la medianoche. Fue su asistente personal, Amanda Lynch, quien descubrió el cadáver a la mañana siguiente al entrar al salón. El cuchillo que lo había matado estaba incrustado en su pecho, y un detalle escalofriante llamó la atención de la policía. Un pequeño relicario de oro con una cruz, manchado de sangre, colocado cuidadosamente sobre su pecho. A medida que el Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, comenzaba a investigar, surgieron rumores sobre la vida de Santiago Reverte. Aunque en España era celebrado como un visionario empresarial, en Manhattan su imagen era mucho más turbia. Un periodista local, Jacob Bennett, destapó que Santiago estaba involucrado en una disputa legal por la compra de un histórico edificio en Manhattan, el cual planeaba demoler para construir un rascacielos de lujo. El proyecto había generado indignación entre los residentes y activistas locales. Además, sus antiguos socios en España describieron a Santiago como un hombre implacable, capaz de traicionar a quien fuera necesario para lograr sus objetivos. Su conexión con Laura Echeverría también levantó sospechas, ya que ambos tenían un pasado profesional tumultuoso. Laura había sido socia de Santiago en un proyecto inmobiliario en Barcelona, que terminó en escándalo por malversación de fondos, aunque ninguno de los dos fue condenado. Por otro lado, surgió una conexión más personal que parecía tener raíces profundas. Según documentos recuperados de su despacho, Santiago había estado investigando sobre un conflicto de décadas atrás que involucraba a su familia y a otra prominente familia española, los Valenzuela, conocida por su influencia en la banca internacional. Entre los asistentes a la fiesta estaba Andrés Valenzuela, un joven banquero que, según los registros, se encontraba en Nueva York por negocios. El hallazgo de un relicario, como el encontrado sobre el cuerpo, llevó a los detectives a investigar posibles vínculos con la familia Valenzuela, ya que este tipo de objeto era característico de sus antepasados, famosos por acumular arte religioso durante siglos. El caso recayó sobre los hombros de dos detectives del NYPD,
la experimentada y meticulosa investigadora Olivia Daniels y su nuevo compañero, Gabriel Torres, un agente nacido en Madrid y transferido a Nueva York gracias a un programa de colaboración internacional. Para Gabriel, este caso no solo representaba un desafío profesional, sino también personal. Conocía a Santiago Reverte, aunque superficialmente por su reputación en España, y sentía una conexión cultural con varios de los sospechosos españoles. La dinámica entre Olivia y Gabriel se tornó crucial para la investigación. Mientras Olivia aportaba su experiencia en crímenes de alto perfil, Gabriel tenía un entendimiento único de las sutilezas culturales y los antecedentes de los implicados. Con el círculo cerrado, los detectives identificaron a varios sospechosos con motivos claros. Laura Echeverría. La empresaria había perdido una considerable fortuna por la traición de Santiago en Barcelona. Había razones tanto profesionales como personales para guardar rencor. Álvaro Méndez. Aunque joven, Álvaro tenía vínculos financieros con Santiago y se rumoreaba que sus inversiones habían salido perjudicadas por las decisiones de este. Elena Castellanos. La periodista tenía acceso directo a los archivos confidenciales de Santiago. Según sus colegas, ella investigaba un reportaje que podría haber destruido su reputación. Andrés Valenzuela. La conexión familiar con el relicario y la rivalidad histórica entre las familias lo colocaban bajo una lupa intensa. Además, Andrés no había sido visto en la fiesta después de las 11 de la noche. Mientras el equipo de detectives trabajaba en descifrar los eventos de esa fatídica noche, las declaraciones de los asistentes a la fiesta se contradecían. Algunos afirmaron haber visto a Laura salir del despacho de Santiago visiblemente alterada, mientras que otros mencionaron haber oído una discusión acalorada entre Álvaro y Andrés cerca del salón. Además, surgió una pista inesperada. Una llamada anónima al 911 alertó a la policía la madrugada después del asesinato, mencionando algo extraño en el ático de Santiago Reverte. Aunque la llamada fue breve y el número imposible de rastrear, su existencia levantó sospechas sobre la posibilidad de un testigo o incluso un cómplice. Con un crimen complejo y múltiples sospechosos, Olivia y Gabriel comenzaron a descifrar el enigma detrás del asesinato de Santiago. ¿Era este un acto de venganza personal, un ajuste de cuentas empresarial o un crimen con raíces históricas y familiares? La tensión en Manhattan era palpable, y el caso prometía ser tan fascinante como peligroso. La investigación apenas comenzaba, y la verdad, como siempre, se encontraba oculta entre mentiras, secretos y alianzas inesperadas. El asesinato de Santiago Reverte se convirtió en un caso mediático que acaparaba titulares tanto en Nueva York como en España. Mientras los detectives Olivia Daniels y Gabriel Torres profundizaban en las vidas de los sospechosos, la investigación reveló capas inesperadas de secretos, alianzas rotas y agendas ocultas. Cada pista apuntaba en direcciones contradictorias, y el tiempo para resolver el caso era crucial, ya que la presión de los medios y de los involucrados crecía exponencialmente. Las inconsistencias de los testimonios. Una semana después del crimen, Olivia y Gabriel comenzaron a notar discrepancias flagrantes en los testimonios de los asistentes a la fiesta. Laura Echeverría insistía en que su última interacción con Santiago había sido cordial. Sin embargo, registros de cámaras de seguridad mostraban que ella había ingresado al despacho de Santiago justo antes de la medianoche y no había salido hasta 20 minutos después. Durante su interrogatorio, su actitud oscilaba entre la cooperación y el nerviosismo, y su abogado interrumpía constantemente las preguntas más incisivas.
Álvaro Méndez. Declaró no haber hablado con Santiago en toda la noche, pero testigos afirmaron haberlos visto enfrascados en una discusión cerca de la terraza. Más inquietante aún, un análisis de sus mensajes de texto mostró que había enviado una serie de mensajes encriptados a un número desconocido justo antes del asesinato. Elena Castellanos. Aunque parecía haber mantenido una relación profesional con Santiago, su diario personal reveló que la periodista había sostenido un romance secreto con él, el cual había terminado abruptamente cuando Santiago decidió aliarse con Laura en su nuevo proyecto en Nueva York. Andrés Valenzuela se mantenía firme en que había dejado la fiesta temprano, alrededor de las 11:30 p.m. Sin embargo, una cámara de tráfico capturó su coche cerca del edificio de Santiago a las 12:45 a.m., poco después del asesinato. Cuando se le confrontó, Andrés afirmó que había olvidado su abrigo en el evento y había regresado por él, pero nadie lo vio entrar al ático. La investigación del relicario ensangrentado llevó a un descubrimiento inquietante. Resultó ser una pieza única perteneciente a la colección de arte sacro de los Valenzuela. Según los registros, la reliquia había sido robada años atrás durante una subasta privada en Barcelona, lo que añadió otra capa de misterio al caso. ¿Por qué estaba en posesión de Santiago? ¿Y por qué alguien la dejó como señal en la escena del crimen? Cuando Gabriel contactó a un historiador de arte en España, descubrió que la familia Reverte había sido sospechosa de participar en el robo, pero nunca se presentaron cargos. Esto apuntaba a un posible motivo de venganza por parte de los Valenzuela, aunque Andrés negaba cualquier implicación en el asesinato. La llamada al 911 continuaba siendo un enigma. Gabriel, gracias a su experiencia en análisis forense, logró determinar que fue realizada desde un teléfono desechable, pero la voz había sido manipulada para sonar irreconocible. Sin embargo, un pequeño detalle llamó su atención: un ligero acento español en la pronunciación del inglés. Esto redujo significativamente la lista de sospechosos, pero también planteaba preguntas. ¿Fue la llamada hecha para alertar a las autoridades? ¿O era parte de un plan más grande para desviar la atención? Mientras revisaban el apartamento de Santiago por tercera vez, Olivia encontró un compartimento oculto en su despacho. Dentro había una carpeta con documentos incriminatorios sobre varios de los asistentes a la fiesta. Laura Echeverría. Un contrato que probaba que Santiago la había obligado a firmar una cláusula de exclusión financiera en su último proyecto conjunto, dejándola sin recursos legales para reclamar parte de los beneficios. Álvaro Méndez. Transferencias bancarias que sugerían que Santiago lo había estafado en una inversión inmobiliaria en España. Elena Castellanos. Fotografías de su relación con Santiago, que parecían ser utilizadas para chantajearla. Andrés Valenzuela. Una carta dirigida a un familiar de Santiago, revelando que Andrés había manipulado fondos bancarios para beneficiar a la familia Valenzuela. Estos documentos no solo mostraban la capacidad de Santiago para manipular a quienes lo rodeaban, sino que también confirmaban que cada uno de los sospechosos tenía motivos contundentes para asesinarlo. Gabriel se mostró especialmente afectado por el caso. Su conexión cultural con los sospechosos lo obligaba a navegar por un delicado equilibrio entre la empatía y la objetividad. En un momento de frustración, Gabriel confesó a Olivia que había conocido personalmente a Santiago años atrás en una conferencia en Madrid. Aunque no eran amigos cercanos, Gabriel siempre había sentido una admiración ambivalente por su éxito. Esto llevó a Olivia a cuestionar si Gabriel estaba emocionalmente demasiado involucrado, pero su perspicacia y habilidades en la investigación fueron clave para avanzar.
Un detalle crucial surgió cuando Amanda Lynch, la asistente personal de Santiago, fue reinterrogada. Aunque inicialmente parecía una testigo circunstancial, Gabriel notó inconsistencias en su relato. Amanda afirmó haber salido del edificio alrededor de las 10:30 p.m., pero los registros de entrada mostraron que su tarjeta de acceso fue usada nuevamente a las 12:10 a.m. Cuando se le confrontó, Amanda confesó haber regresado al ático, pero insistió en que no tenía nada que ver con el asesinato. Más tarde, Olivia y Gabriel descubrieron que Amanda había sido despedida por Santiago semanas antes, pero él le permitió quedarse hasta encontrar otro empleo. Esto planteaba preguntas inquietantes. ¿Podría su aparente lealtad ocultar una sed de venganza? En un intento por desentrañar la verdad, Olivia y Gabriel organizaron un interrogatorio colectivo en la estación de policía. La tensión entre los sospechosos fue palpable y el enfrentamiento derivó en acusaciones mutuas. Andrés Valenzuela insinuó que Laura Echeverría estaba obsesionada con recuperar su fortuna perdida y que era capaz de cualquier cosa para conseguirlo. Álvaro Méndez acusó a Elena Castellanos de manipular información en su reportaje para vengarse de Santiago, mientras Laura afirmó que Andrés tenía un motivo familiar para el crimen. En medio del caos, una frase de Andrés llamó la atención de Gabriel. Él siempre fue demasiado ambicioso. No podía dejar de tomar cosas que no le pertenecían, incluso si eso significaba destruir familias. La frase aparentemente dirigida a Santiago tenía un doble filo, como si Andrés también hablara de su propia vida. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la investigación del asesinato de Santiago Reverte. La presión mediática era implacable y los detectives Olivia Daniels y Gabriel Torres sabían que no podían permitirse cometer errores. Con las tensiones al máximo, decidieron realizar una reconstrucción del crimen en el apartamento de Santiago, una táctica arriesgada, pero necesaria para obligar a los sospechosos a revelar más de lo que pretendían. En el ático, Olivia y Gabriel reunieron a Laura Echeverría, Álvaro Méndez, Andrés Valenzuela, Elena Castellanos y Amanda Lynch. Usando las pruebas y las inconsistencias de sus relatos, los detectives narraron la noche del crimen paso a paso. Durante la reconstrucción, cada sospechoso parecía más nervioso y sus interacciones se volvieron tensas. La reliquia y los documentos. Olivia reveló que la reliquia ensangrentada tenía una inscripción oculta, descubierta mediante un análisis forense avanzado. La inscripción vinculaba a la familia Reverte con el robo en Barcelona, un hecho que Andrés Valenzuela confirmó a regañadientes. La mención de este detalle desató una fuerte discusión entre Andrés y Laura, quienes se acusaron mutuamente de aprovecharse de Santiago para sus propios fines. Los documentos ocultos. Cuando se presentaron las pruebas de las manipulaciones de Santiago contra cada sospechoso, la atmósfera se tornó explosiva. Álvaro Méndez perdió los estribos y gritó que Santiago se merecía todo lo que le pasó. Laura, por su parte, permaneció estoica, mientras Andrés y Elena intercambiaban miradas acusadoras. Finalmente, Amanda Lynch rompió en llanto. Admitió haber regresado al apartamento después de las 12:00 a.m., pero afirmó no haber matado a Santiago. Según su relato, encontró a Santiago ya muerto, con Laura Echeverría de pie junto al cuerpo. Amanda huyó del lugar, aterrorizada y segura de que Laura había cometido el crimen. Sin embargo, Laura negó rotundamente esta acusación, señalando que había dejado el ático antes de la medianoche. En este punto, Gabriel Torres intervino con una revelación crucial.
Un análisis de ADN en la escena del crimen había encontrado rastros de una sustancia única en los guantes de látex descartados, una sustancia que coincidía con un medicamento utilizado por Andrés Valenzuela. Cuando se le confrontó, Andrés confesó parcialmente. Había ido al ático a enfrentar a Santiago por el robo de la reliquia, pero juró que cuando llegó, Santiago ya estaba muerto. El análisis de las cámaras de seguridad en el edificio reveló un detalle que nadie había notado antes. Un hombre con una gorra oscura y chaqueta había ingresado al edificio minutos antes de la medianoche y salió apresuradamente a las 12:20 am. Gabriel, al revisar la imagen detenidamente, reconoció al hombre. Era un primo de Laura Echeverría, José Luis, un exconvicto que había trabajado en la seguridad de uno de los proyectos inmobiliarios de Santiago. Laura, acorralada, confesó finalmente. Había contratado a su primo para intimidar a Santiago, pero la situación se salió de control. José Luis, al confrontar a Santiago, perdió los estribos y lo golpeó con la reliquia, matándolo accidentalmente. Laura intentó cubrir sus huellas, limpiando parte de la escena y manipulando los relojes de seguridad para desviar las sospechas hacia Andrés. Laura Echeverría fue arrestada y acusada de complicidad en el asesinato y obstrucción a la justicia. Su intento de desviar la culpa hacia Andrés Valenzuela casi logró su objetivo, pero las pruebas forenses la incriminaron. José Luis fue capturado en una operación conjunta entre la policía de Nueva York y la Interpol. Confesó el asesinato de Santiago, alegando que actuó en defensa propia tras una discusión violenta. Andrés Valenzuela, aunque fue exonerado del asesinato, su participación en actividades financieras ilegales salió a la luz. Fue arrestado por fraude y lavado de dinero. Álvaro Méndez y Elena Castellanos. Ambos quedaron marcados por el caso, pero no enfrentaron cargos. Sin embargo, sus reputaciones y carreras sufrieron daños irreparables. Amanda Lynch, aunque inicialmente fue considerada sospechosa, fue liberada sin cargos. Decidió regresar a España, dejando atrás el caos y el trauma del caso. El caso dejó una marca indeleble en Olivia y Gabriel. Para Olivia fue un recordatorio de lo compleja que puede ser la naturaleza humana, incluso entre los círculos de élite. Para Gabriel fue una experiencia profundamente personal, que lo conectó con sus raíces culturales y lo obligó a enfrentar las contradicciones de su pasado. La historia de Santiago Reverte se convirtió en un símbolo de cómo el poder, la ambición y los secretos pueden desentrañar incluso las relaciones más sólidas. En última instancia, el asesinato no fue solo un acto de violencia, sino el resultado de una red de traiciones y resentimientos que se tejió durante años. Manhattan volvió a su ritmo frenético, pero para quienes vivieron este caso, las cicatrices permanecieron. En el corazón de una ciudad vibrante, donde los edificios se alzan como gigantes de hormigón, se encuentra un complejo de apartamentos conocido como Altos de Prado. Este lugar es una colmena de actividad constante. Familias desayunando, parejas discutiendo, niños jugando en los pasillos. Sin embargo, el apartamento 12B, ubicado en el tercer piso, guardaba un secreto oscuro que nadie parecía haber notado. Era un día aparentemente normal, cuando Isabel Morales, la encargada de limpieza del edificio, comenzó su rutina. Al llegar a la puerta del 12B, notó algo extraño, un leve olor metálico. Al principio lo ignoró, pensando que provenía de algún problema de fontanería. Pero al regresar más tarde ese día, el olor se había intensificado, y con él una sensación de inquietud. Preocupada,
Isabel llamó a Juan López, el portero del edificio, quien trató de contactar con el inquilino del 12B, Alejandro Gómez. Alejandro era un hombre reservado, en sus 30s, que trabajaba como analista financiero. Apenas interactuaba con los vecinos y pasaba la mayor parte de su tiempo fuera del edificio. Sin embargo, sus ausencias nunca se prolongaban más de un día, y ahora llevaba 3 días sin dar señales de vida. Cuando nadie respondió, Isabel y Juan llamaron a la policía. Los agentes llegaron rápidamente, pero lo que encontraron tras la puerta cerrada con llave conmocionó a todos. El cuerpo de Alejandro yacía en el suelo de la sala, sin signos evidentes de lucha. Todo en el apartamento estaba perfectamente ordenado, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto de su muerte. Las ventanas estaban cerradas, las cerraduras intactas, y no había señales de entrada forzada. Ningún vecino había oído algo inusual, ni pasos apresurados, ni gritos, y las cámaras de seguridad del pasillo no mostraban movimientos sospechosos. Era como si el asesino hubiera desaparecido en el aire. El detective principal asignado al caso, Martín Vega, conocido por su aguda atención al detalle, llegó a la escena acompañado de su equipo. La primera inspección reveló pocas pistas. La causa de la muerte parecía ser un golpe contundente en la cabeza, pero no había signos del arma homicida en el apartamento. El análisis inicial mostró que Alejandro había muerto hacía aproximadamente 48 horas. Sin embargo, sus dispositivos electrónicos, como el ordenador y el teléfono móvil, estaban intactos y no contenían indicios obvios de amenazas o conflictos recientes. Martín, experimentado en resolver crímenes complejos, estaba desconcertado. Todo apuntaba a un asesinato meticulosamente planeado. La escena del crimen no daba respuestas fáciles, pero Martín sabía que las soluciones más intrincadas suelen estar escondidas en los detalles más pequeños. Inició entrevistas con los vecinos del edificio, pero sus respuestas eran uniformes. Nadie había visto ni oído nada. Aparentemente, Alejandro era tan invisible en la muerte como lo había sido en vida. La única pista tangible era una lista de correos electrónicos recuperada del ordenador de Alejandro. Entre los mensajes de trabajo y las suscripciones habituales, había una cadena de correos con un remitente desconocido. El contenido de los mensajes era inquietante. Discusiones abstractas sobre moralidad, justicia y las consecuencias de tomar decisiones difíciles. Aunque no mencionaban nada directamente incriminatorio, la intensidad de los intercambios sugería una relación cargada de tensión. Martín comenzó a investigar el origen de estos correos mientras su equipo profundizaba en el pasado de Alejandro. Lo que descubrieron añadió otra capa de misterio al caso. Alejandro, al parecer, había sido testigo clave en un caso de corrupción empresarial unos años atrás. Aunque no había recibido amenazas recientes, la posibilidad de un vínculo entre su testimonio y su muerte era ineludible. El detective también notó que, a pesar de ser un hombre reservado, Alejandro tenía varios vecinos que interactuaban ocasionalmente con él. Entre ellos, Clara, una estudiante universitaria del 12A, y Esteban, un abogado jubilado del 12C, quienes describieron a Alejandro como amable, pero distante. Ninguno de ellos había notado nada inusual antes de su muerte, pero sus relatos parecían cuidadosamente medidos, como si ocultaran algo. En una inspección más detallada del apartamento, Martín encontró algo que había pasado desapercibido inicialmente: una ligera alteración en la alfombra bajo el sofá. Al mover el mueble, descubrió un compartimento oculto en el suelo. En su interior había una pequeña caja metálica cerrada con llave.
Al abrirla, encontraron documentos que parecían ser registros financieros y extractos bancarios de una empresa extranjera, junto con notas escritas a mano. Los documentos sugerían que Alejandro había estado recopilando información comprometedora sobre una red de corrupción que involucraba sumas exorbitantes de dinero. Martín se dio cuenta de que este hallazgo era crucial, pero también sabía que quienquiera que hubiera asesinado a Alejandro probablemente sabía de la existencia de estos documentos y los quería destruir. El detective comenzó a elaborar un perfil del asesino. Si el crimen estaba relacionado con los documentos, el asesino debía ser alguien con acceso a la vida privada de Alejandro y suficiente habilidad para planificar un asesinato sin dejar rastro. El perfil apuntaba a alguien meticuloso, paciente y posiblemente con acceso al edificio. Sin embargo, mientras Martín avanzaba en su investigación, un nuevo descubrimiento sacudió la narrativa del caso. Una serie de mensajes codificados en los correos electrónicos de Alejandro. La codificación, aunque compleja, sugería que Alejandro había estado en contacto con alguien más que compartía información sensible con él. Este interlocutor desconocido se convirtió en el próximo objetivo de Martín, un posible eslabón perdido en el intrincado caso del apartamento cerrado. Con el hallazgo de los documentos secretos, la investigación dio un giro inesperado. Martín Vega sentía que la solución del crimen se encontraba más cerca, pero las piezas aún no encajaban del todo. Mientras seguía el rastro de los correos electrónicos y los documentos encontrados en la caja metálica, Martín descubrió que Alejandro había estado involucrado en una red de contactos oscuros que no solo abarcaba el ámbito empresarial, sino que también parecía extenderse a círculos políticos de alto nivel. Los nombres que aparecían en los correos eran de empresarios, políticos y hasta funcionarios públicos conocidos, pero ninguno era completamente directo en cuanto a sus implicaciones con Alejandro. Los correos electrónicos que Alejandro había recibido contenían mensajes crípticos que sugerían que alguien estaba vigilando sus movimientos. La sospecha de Martín creció a medida que descifraba cada palabra en los mensajes codificados. Alguien había estado manipulando las comunicaciones, tratando de hacer creer que Alejandro había estado involucrado en actividades ilegales. Sin embargo, Martín sabía que no se trataba de un simple caso de corrupción. Había algo más profundo detrás de la muerte del hombre. El detective también descubrió que, a pesar de que Alejandro parecía una persona tranquila, había mantenido ciertos contactos con figuras fuera de lo común. A través de entrevistas con los vecinos, Martín averiguó que el asesinado había recibido a menudo visitas de un hombre extraño, que no era residente del edificio, pero siempre salía discretamente al atardecer. El hombre, descrito como una figura alta y vestida de manera formal, parecía tener prisa, siempre caminando rápidamente por los pasillos sin decir una palabra. El testimonio de Clara, la estudiante universitaria del 12A, resultó ser clave. Ella afirmó que, en alguna ocasión, había visto a Alejandro salir apresuradamente de su apartamento, justo después de recibir una llamada telefónica muy seria. A pesar de la aparente calma de su rostro, Clara recordaba que algo en su comportamiento parecía tenso, casi como si estuviera huyendo de algo. El detective comenzó a teorizar que Alejandro podría haber estado trabajando en una investigación personal sobre la corrupción de la empresa, pero que se había visto atrapado en un juego peligroso. Si bien la mayoría de las personas consideraban a Alejandro como un hombre de negocios común, con una vida cotidiana sencilla,
Parecía que había estado involucrado en algo mucho más grande y arriesgado de lo que había revelado. El nudo de la investigación se profundizó cuando Martín descubrió algo aún más desconcertante. Un video de las cámaras de seguridad que se encontraba justo afuera del apartamento de Alejandro. En las imágenes se podía ver al hombre extraño, el visitante frecuente, salir del edificio a la misma hora cada noche. Sin embargo, lo que realmente impactó a Martín fue que, en el video, parecía haber un segundo individuo con el mismo hombre, pero esta vez el otro estaba utilizando una máscara y unos guantes de látex, lo que dificultaba su identificación. Esto le dio a Martín la idea de que el crimen podría no haber sido un simple asesinato para encubrir la corrupción de Alejandro, sino algo mucho más complejo. El encubrimiento de la muerte del analista financiero podría estar vinculado a una conspiración mucho más amplia, que involucra tanto al hombre extraño como a los contactos misteriosos de Alejandro. Martín sospechaba que el asesino podría haber sido una persona relacionada con las altas esferas de poder que querían que la información sobre los sobornos y el lavado de dinero desapareciera de una vez por todas. A medida que Martín revisaba los correos electrónicos de Alejandro con más detalle, un patrón emergió. Algunos de los mensajes tenían fechas coincidentes con grandes eventos políticos o corporativos en los que figuras importantes estaban involucradas. Esto le dio la impresión de que Alejandro no solo había sido un observador pasivo en este mundo de corrupción, sino que quizás había querido exponer lo que estaba sucediendo, sin importar las consecuencias. Su muerte, pensó Martín, era probablemente el resultado de sus esfuerzos por sacar a la luz la verdad, y alguien había preferido silenciarlo antes de que pudiera hacerlo. Uno de los detalles más extraños que Martín descubrió fue la información que Alejandro había recopilado sobre una figura en particular, un político de la ciudad con la capacidad de manejar grandes sumas de dinero bajo la mesa. Esta figura había estado involucrada en varios escándalos en el pasado, pero nunca había sido condenada por pruebas insuficientes. Alejandro parecía haber encontrado la manera de exponer sus tratos ilícitos, pero algo lo había detenido antes de hacer pública la información. El detective sabía que para llegar al fondo del asunto, debía identificar al hombre extraño y, en última instancia, a la persona que estaba detrás de este asesinato cuidadosamente planeado. Mientras tanto, su equipo continuaba buscando conexiones entre los implicados en la red de corrupción, pero las pistas aún eran borrosas. Los momentos de tensión aumentaron cuando, al interrogar a más vecinos, Martín descubrió que había alguien más que había notado algo peculiar. Esteban, el abogado jubilado del 12C, quien mencionó haber oído ruidos extraños procedentes del apartamento de Alejandro, justo antes de la muerte. Esteban estaba convencido de que el hombre extraño había visitado el edificio no solo para encontrarse con Alejandro, sino también con alguien más, alguien a quien Esteban no logró identificar. Esta nueva revelación reorientó la investigación. Ahora no solo se trataba de identificar a quien había matado a Alejandro, sino también de descubrir quién más podría estar involucrado en el crimen. Había indicios de que la red de corrupción era más grande de lo que Martín había imaginado, y que Alejandro había estado más cerca de la verdad de lo que pensaba. A medida que las pistas se acumulaban y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, Martín sintió que el caso se le escapaba de las manos. La muerte de Alejandro no era un simple asesinato, era un mensaje, una advertencia para aquellos que se atrevieran a enfrentarse a los poderes ocultos que operaban en las sombras de la ciudad. Las pistas falsas se multiplicaban,
y cada vez parecía que el caso daba un giro inesperado. Los asesinos no solo querían callar a Alejandro, sino que querían asegurarse de que nadie pudiera seguir sus pasos. En ese momento, Martín comprendió que la resolución de este caso podría costarle mucho más que su carrera. Podía costarle la vida. Martín Vega no podía dejar de pensar en el gran círculo de corrupción en el que Alejandro había estado involucrado. A medida que desentrañaba más detalles de la investigación, la verdad comenzaba a hacerse cada vez más clara, aunque más peligrosa. Las pistas y los testigos lo habían llevado por caminos inesperados, y lo que inicialmente parecía ser un asesinato aislado, pronto se reveló como el resultado de una guerra silenciosa por el poder y el control, con implicaciones que alcanzaban las altas esferas políticas y empresariales de la ciudad. El momento decisivo llegó una tarde lluviosa, cuando el detective recibió una llamada anónima. Era una voz profunda, distorsionada por algún tipo de dispositivo. La voz le dijo que la clave de la muerte de Alejandro no era simplemente encontrar al asesino, sino entender el papel de las personas que lo habían rodeado y manipulado hasta llevarlo a su trágico destino. En un giro inesperado, la llamada proporcionó una ubicación: un edificio vacío en el centro de la ciudad, un antiguo almacén que había sido abandonado años atrás. Martín decidió que debía ir solo. Sabía que no podía confiar completamente en su equipo, ya que cualquier filtración podría arruinar lo que había descubierto. Se dirigió al lugar con rapidez, sin saber si estaba caminando directamente hacia una trampa o si finalmente se encontraba ante la posibilidad de descubrir la verdad. Al llegar al almacén, Martín notó que el edificio parecía inusualmente vacío, más allá de las sombras que se proyectaban sobre las paredes de ladrillo. El detective entró, armado solo con su determinación, y comenzó a explorar. Al principio, no encontró nada más que pilas de cajas y muebles rotos. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el fondo del almacén, encontró una pequeña puerta de metal, parcialmente oculta por un conjunto de estantes viejos. Al abrirla, Martín entró en una sala oscura, pero lo que vio allí le heló la sangre. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella una serie de fotografías, documentos y unos equipos de grabación. Lo que más sorprendió a Martín fue la presencia de una carpeta con el logo de la empresa de Alejandro. Al examinarla más de cerca, descubrió que contenía información detallada sobre las conexiones ilegales de varias figuras clave: empresarios, funcionarios e incluso algunos miembros del gobierno local. La carpeta era la prueba de la conspiración en la que Alejandro había estado involucrado, pero que nunca tuvo la oportunidad de exponer. De repente, la puerta del almacén se cerró violentamente y Martín giró rápidamente, preparado para lo peor. Un hombre alto y corpulento apareció en el umbral, seguido de otro individuo que estaba completamente cubierto por una capa oscura. El detective, reconociendo la tensión en el aire, se preparó para confrontarlos. «Sabíamos que llegarías aquí», dijo el hombre corpulento mientras se acercaba a él con paso firme. «Lo que no sabías es que Alejandro nunca fue la amenaza. Tú lo eres». Martín comprendió que había estado siendo observado desde el principio. La muerte de Alejandro no había sido solo una eliminación de un obstáculo, sino la forma en que los responsables querían asegurarse de que nadie expusiera su red de corrupción. A pesar de que había encontrado pruebas cruciales, la batalla no había terminado. El detective, con su experiencia, sabía que debía actuar rápidamente. Sin darles tiempo para reaccionar,
Sacó una pistola escondida en su chaqueta y apuntó hacia los dos hombres, exigiendo respuestas. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero en lugar de disparar, Martín decidió usar su mente para ganar el juego. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién más está involucrado?, preguntó con firmeza, mientras sus ojos se mantenían fijos en los hombres. El hombre corpulento sonrió de forma arrogante. Crees que sabes todo, ¿verdad? Pero hay piezas que aún no entiendes. Alejandro era un peón en un juego mucho más grande. Y tú acabas de ponerte en la mira. Antes de que Martín pudiera reaccionar, el hombre con la capa oscura se adelantó, despojándose de su disfraz. Ante la sorpresa del detective, reconoció la figura que tenía frente a él. Era alguien que había conocido brevemente durante su carrera. Un alto político cuya imagen pública estaba completamente alejada de su verdadera naturaleza. Había sido responsable de varias reformas importantes en la ciudad, pero lo que Martín acababa de descubrir era que, en privado, el hombre estaba vinculado a una red de extorsión y lavado de dinero a nivel internacional. Esto es mucho más grande de lo que crees, continuó el político con una sonrisa envenenada. Alejandro fue eliminado para ocultar algo mucho más grande que sus pequeños errores. El poder está en las manos de unos pocos, y ahora tú también estás dentro de ese círculo. Si quieres seguir respirando, deberías mantenerte al margen. Martín, en ese instante, comprendió la magnitud del crimen que había desenterrado. La corrupción que había comenzado con la muerte de Alejandro no solo implicaba a algunos de los empresarios y políticos más poderosos de la ciudad, sino que también llegaba hasta las instituciones financieras internacionales. Los millones de dólares que se habían malversado estaban relacionados con el tráfico de armas y el financiamiento de regímenes autoritarios en el extranjero. El detective, sabiendo que su vida corría peligro, hizo lo único que le quedaba. Tomó la decisión de escapar. Con la información en su poder, y aunque los hombres intentaron detenerlo, logró salir del almacén antes de que pudieran alcanzarlo. Sin embargo, sabía que esto solo era el comienzo de una guerra mucho mayor. El círculo de poder no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Martín, ahora con las pruebas necesarias, se escondió y contactó con fuentes dentro de la prensa y organismos internacionales. Mientras las autoridades locales comenzaban a recibir la información, la conspiración que había sido cuidadosamente tejida durante años comenzaba a desmoronarse. Pero el detective sabía que no todos los involucrados serían procesados de inmediato. Había demasiados intereses en juego. El desenlace del caso no trajo consigo la justicia inmediata que Martín había esperado. Si bien las pruebas que había reunido sobre el lavado de dinero y la corrupción alcanzaron los titulares de los periódicos, muchos de los responsables seguían libres, protegidos por su poder y riqueza. El detective, aunque satisfecho por haber desenmascarado la verdad, comprendió que, en ese mundo de corrupción, la justicia sería una batalla larga y peligrosa. Un faro solitario en el norte de España, en la costa de Galicia, es conocido por su ubicación aislada y su presencia casi mítica entre las rocas y los acantilados que caen abruptamente al mar. Se trata del Faro de Alanzada, un lugar olvidado por la mayoría y que pocos se atreven a visitar debido a su acceso complicado y su naturaleza inhóspita. La historia comienza cuando un grupo de periodistas se decide a pasar una noche en el faro para investigar un misterio que ha estado rondando la región durante décadas. La periodista Clara Gómez es la líder del equipo, una mujer que ha dedicado su carrera a desentrañar historias de misterio en lugares remotos.
Tras recibir una pista sobre una serie de desapariciones sin resolver ocurridas en los alrededores del faro, Clara y su equipo deciden pasar una noche en el lugar, convencidos de que el misterio detrás de estos eventos podría hacerlos famosos. Aunque la zona tiene fama de ser tranquila, los rumores sobre desapariciones inexplicables a lo largo de los años crean un aura de desconfianza que sigue creciendo cada vez que alguien menciona el nombre del faro. El equipo está compuesto por Clara, un fotógrafo llamado Luis y un técnico de sonido, Javier, que se encarga de grabar los testimonios y sonidos extraños del lugar. Los tres tienen un objetivo claro: pasar una noche en el faro y registrar cualquier indicio de lo que pudo haber sucedido en el pasado, o incluso encontrar alguna pista que los guíe hacia una explicación lógica de las desapariciones. Al llegar, el faro está tan aislado que parece sacado de un cuento antiguo. Se encuentran con el encargado del faro, un hombre mayor y callado llamado Manuel, quien les advierte que el lugar tiene su propio carácter y que los visitantes suelen no quedarse mucho tiempo. A pesar de sus advertencias, Clara se siente atraída por el misterio, como si el lugar mismo estuviera pidiendo que alguien investigara lo que había ocurrido allí. Mientras el equipo se instala y comienza a explorar el faro, Clara empieza a notar pequeñas anomalías. Los objetos que parecen haberse movido, las marcas extrañas en las paredes y la sensación de que no están tan solos como pensaban. A medida que el viento sopla ferozmente desde el océano y las olas golpean las rocas, una sensación de claustrofobia comienza a apoderarse de ellos. Nadie parece poder escapar de la opresiva atmósfera que rodea el lugar, pero Clara está decidida a encontrar una respuesta. Durante la noche, mientras el equipo revisa viejas fotografías del faro, encuentran una imagen de un antiguo farero que había desaparecido misteriosamente años antes, sin dejar rastro. A medida que Clara investiga más, descubre que en las décadas previas a las desapariciones, varios trabajadores del faro habían muerto en circunstancias extrañas. Algunos fueron arrastrados por el mar en tormentas violentas, otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro, y algunos rumores hablaban de un suicidio relacionado con la locura de estar tan aislados durante largos periodos de tiempo. Manuel, el anciano farero, parece tener conocimiento de estos eventos, pero se muestra evasivo cuando Clara le pregunta más sobre ellos. Sus respuestas son vagas y a veces parece que evita la conversación por completo. Sin embargo, la persistente actitud de Clara comienza a hacer que el viejo hombre revele detalles más oscuros de la historia del faro. Este faro ha visto más de lo que cualquiera debería, dice Manuel en una tarde lluviosa mientras Clara lo interroga. Hay cosas aquí que no se deben saber y otros secretos que mejor se queden bajo el agua. Con estas palabras inquietantes, Clara decide ir más allá. Llama a su equipo para explorar el exterior, mientras el viento comienza a soplar con más fuerza y la marea sube, inundando las rocas y creando un entorno aún más peligroso. En su investigación, Clara encuentra una entrada oculta en la parte inferior del faro, cerca de las rocas. Esta entrada, cubierta por años de abandono, da acceso a un túnel subterráneo que parece haber sido usado en el pasado para almacenar suministros, y según los informes históricos, también se usaba para refugiar a los trabajadores durante las tormentas más fuertes. Lo que Clara no esperaba encontrar en el túnel era algo que cambiaría la dirección de la investigación. Una serie de objetos personales pertenecientes a las personas desaparecidas a lo largo de los años, dispersos por el suelo como si alguien hubiera estado almacenándolos ahí en secreto.
Entre ellos, Clara encuentra una vieja caja de madera con una inscripción que dice: «Los que regresan de la tormenta nunca son los mismos». Este hallazgo inquietante marca el inicio de un cambio en la investigación. Clara siente que algo sobrenatural puede estar ocurriendo, pero lo que más la desconcierta es que las desapariciones no solo parecen haber afectado a los trabajadores del faro, sino también a aquellos que se atrevieron a acercarse demasiado al lugar a lo largo de los años. ¿Qué conexión existe entre los objetos encontrados y las muertes misteriosas? ¿Y qué sabía realmente Manuel sobre lo que ocurría en el faro? A medida que la atmósfera se vuelve más opresiva y extraña, Clara se enfrenta a un dilema. Debe continuar investigando, incluso cuando el miedo y las advertencias del viejo farero comienzan a tomar fuerza, o abandonar la historia antes de que sea demasiado tarde. Algo no está bien, y cuanto más se adentra en los secretos del faro, más peligrosa parece volverse la situación. La revelación de la caja con los objetos personales dispersos en el túnel subterráneo cambia por completo la dinámica de la investigación. Clara, Luis y Javier sienten un escalofrío recorriéndoles la espalda mientras examinan la caja. Dentro de ella, junto con las pertenencias de los desaparecidos, fotos, cartas y pequeños recuerdos, también encuentran un medallón antiguo con inscripciones en latín, aparentemente perteneciente a un sacerdote que trabajó en el faro hace décadas. Las palabras grabadas en el medallón son enigmáticas. La tormenta nunca perdona. Clara, aunque asustada, intuye que esta es la clave para resolver el misterio. ¿Qué relación tiene el sacerdote con las desapariciones? ¿Es posible que haya sido parte de algún ritual o creencia oscura vinculada al lugar? Deciden explorar más a fondo el túnel, pero el ambiente se vuelve cada vez más inquietante. A medida que avanzan, los sonidos del viento golpeando las paredes del faro parecen amplificarse, como si algo los estuviera acechando. El túnel, que originalmente parecía ser una simple estructura de almacenamiento, revela más detalles oscuros con cada paso que dan. Paredes cubiertas de símbolos extraños, marcas que parecen recientes, y lo más perturbador, una serie de cadenas y manijas en el techo, como si alguna vez hubieran servido para encerrar algo o a alguien. Mientras Clara sigue adelante, un golpe en el suelo resuena desde la oscuridad detrás de ellos. Luis, que es el más audaz del grupo, decide ir a investigar el origen del ruido. Al avanzar hacia el área del túnel que parece conectarse con las antiguas estructuras del faro, el fotógrafo tropieza con algo en el suelo. Cuando se agacha para verlo mejor, descubre que se trata de un antiguo diario, empapado en humedad y con páginas rotas por el tiempo. Clara, al observarlo, siente que algo importante está a punto de revelarse. Al abrirlo, comienzan a leer en voz alta los fragmentos más legibles. El diario pertenece a un farero llamado Sebastián, que trabajó en el faro en los años 40. En las páginas, Sebastián detalla una serie de sucesos extraños ocurridos durante sus turnos nocturnos, incluyendo desapariciones misteriosas de pescadores y una creciente paranoia que invadió a los trabajadores del faro. Lo más impactante es la mención repetida de una tormenta sobrenatural que azotó la costa durante aquel tiempo. Una tormenta que no solo destruyó parte del faro, sino que también trajo consigo voces y figuras extrañas que caminaban sobre el agua. A medida que Clara lee, se da cuenta de que las desapariciones no eran incidentes aislados. Sebastián menciona una figura sombría que siempre se aparecía durante la tormenta y que parecía ser la causa de los eventos extraños.
Esta figura, según el relato, nunca fue vista por completo, pero su presencia era suficiente para que los hombres del faro se volvieran cada vez más paranoicos, hasta el punto de que varios de ellos comenzaron a enfermar y, en algunos casos, a perder la razón. La situación empeoró después de que una segunda tormenta llegara, aparentemente aún más intensa que la primera. El diario termina abruptamente en la página donde Sebastián describe un enfrentamiento con la figura diciendo: «No debe ser despertado, o nos destruirá a todos». Es una advertencia críptica y aterradora que deja claro que, de alguna manera, la tormenta y sus consecuencias no eran solo fenómenos naturales, sino algo mucho más oscuro y siniestro. Mientras Clara y su equipo procesan esta información, el ambiente en el faro se vuelve aún más insoportable. El viento comienza a soplar con fuerza y la tormenta, que se había calmado por un rato, vuelve a desatarse de manera violenta. Desde fuera, los truenos retumban y la lluvia golpea las ventanas del faro, creando una atmósfera de aislamiento absoluto. El sonido es ensordecedor y, por un momento, Clara se siente atrapada en un remolino de ansiedad y desorientación. Luis, quien había estado examinando las marcas extrañas en las paredes del túnel, de repente se da cuenta de algo. Al comparar los símbolos grabados con los que vio en el medallón, se da cuenta de que los símbolos corresponden a una antigua secta religiosa que alguna vez estuvo activa en la región. La secta tenía creencias relacionadas con la purificación a través de sacrificios durante las tormentas, y se decía que sus miembros realizaban rituales oscuros en lugares remotos como el faro. Esto confirma lo que Clara había comenzado a sospechar. Las desapariciones no eran meros accidentes o coincidencias, sino que estaban relacionadas con prácticas rituales de algún tipo. El descubrimiento de estos detalles lleva a Clara a preguntarse qué relación podría haber entre el faro, la secta, y la figura que parece haber aterrorizado a los trabajadores del faro en el pasado. ¿Es posible que algo de esa misma naturaleza esté ocurriendo ahora? ¿O es que el lugar está maldito de alguna manera, atrapando a aquellos que se acercan demasiado? Mientras intentan procesar esta información, la tormenta aumenta de intensidad. Javier, el técnico de sonido, comienza a escuchar algo que no puede identificar. Sonidos extraños, como murmullos, que parecen venir de todas partes. No es el viento ni la lluvia. El sonido es humano, o algo similar. Todos se quedan en silencio, tratando de descifrar qué está pasando. De repente, la puerta del túnel se cierra violentamente por sí sola, y los tres se encuentran atrapados en la oscuridad. En ese preciso momento, Clara comienza a comprender que la historia no solo trata de un crimen, sino de un misterio mucho más grande. Lo que sea que haya ocurrido en el faro hace décadas, no ha quedado atrás. Algo sigue acechando allí, esperando a ser liberado de nuevo. Pero la verdadera pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y qué o quién es la figura que sigue rondando el faro? La puerta del túnel se cierra violentamente, sumiendo a Clara, Luis y Javier en una oscuridad absoluta. La tormenta fuera del faro se intensifica, y el sonido de los truenos hace que todo tiemble. Los murmullos, que inicialmente parecían ser solo ecos de la tormenta, se vuelven más definidos y cercanos, como si algo o alguien estuviera en el mismo túnel. El viento aúlla con furia, pero el sonido que más resuena ahora es el de sus propios corazones, latiendo frenéticamente. Clara respira con dificultad. La sensación de estar atrapada es insoportable. De repente, la oscuridad se ilumina con una luz tenue que proviene de un rincón del túnel. Es Luis,
quien ha encendido su linterna. Al iluminar la pared, descubren que algunos de los símbolos en las piedras parecen brillar levemente, como si estuvieran vivos. Una sensación de peligro inminente invade el aire. Javier, el técnico de sonido, apunta su micrófono hacia las paredes. Lo que capta es algo que no puede creer. Un susurro, sí, pero no un susurro humano. Es algo mucho más profundo, un eco de otra época, de algo que se ha estado acumulando en ese lugar durante décadas. La luz de la linterna de Luis se mueve lentamente a través de las paredes y finalmente se detiene en una puerta de madera en la parte más profunda del túnel. La puerta está cubriéndose de musgo y moho, como si nadie la hubiera tocado en años. La madera cruje al ser tocada por Luis, que al intentar abrirla, descubre que está cerrada por dentro. Sin embargo, los tres sienten que algo les está observando, una presencia invisible que parece hacer que todo se encoja a su alrededor. Clara, con la angustia apoderándose de ella, decide hacer lo que nunca pensó que haría: gritar. Grita por ayuda, por algo, esperando que la tormenta pueda ahogar su miedo, pero, para su sorpresa, la respuesta no viene de afuera, sino de dentro. Un susurro bajo, casi imperceptible, responde a su grito: «No te atrevas». El sonido es metálico y distante, pero claro como el agua. Un estremecimiento recorre su espalda. El pánico se apodera de ellos, y en ese preciso momento, la puerta de madera se abre con un crujido ensordecedor. Lo que encuentran detrás no es un simple cuarto o una bodega. Es una sala de rituales. Al principio no pueden entender lo que están viendo, pero a medida que sus ojos se acostumbran a la oscuridad, comienzan a hacer sentido las imágenes distorsionadas en las paredes. Figuras que parecen estar en trance, rodeadas de velas, con símbolos que coinciden con los que vieron en el túnel y el medallón. Hay una mesa en el centro de la sala, cubierta con polvo, pero con rastros de lo que parece haber sido sangre. Y en la pared, una serie de fotografías en blanco y negro de los fareros del pasado, incluyendo al tal Sebastián, el último que había trabajado allí. Clara siente un nudo en el estómago al darse cuenta de que todo estaba interrelacionado. Las desapariciones, las tormentas, la figura del sacerdote y, lo peor, la figura mencionada en el diario, el que no debe ser despertado. El medallón en sus manos parece tener una conexión directa con el ritual y con las desapariciones de aquellos que se atrevieron a acercarse demasiado. Un ruido rompe el silencio de la sala. El sonido de pasos. Al principio son suaves, casi inaudibles, pero rápidamente se vuelven más claros, como si algo o alguien estuviera caminando hacia ellos. Clara da un paso hacia atrás, mientras Luis y Javier se preparan para cualquier eventualidad, pero lo que aparece en el umbral de la puerta es lo que ninguno de ellos había esperado. Una figura, alta, con una capa larga, cubierta de barro y agua de la tormenta. Su rostro está parcialmente oculto, pero sus ojos brillan con una intensidad desmesurada, como si estuvieran hechos de cristal, fríos y penetrantes. La figura no dice nada, solo observa. Por un instante, todo queda suspendido en el aire, la tensión palpable. Nadie se atreve a mover un dedo. De repente, la figura da un paso al frente y con un gesto lento y deliberado, levanta la mano. Lo que ocurre después es un estremecimiento que hace que todos en la sala sientan un tirón en sus cuerpos. La atmósfera se vuelve irrespirable, densa. Las paredes parecen cerrarse y el sonido de la tormenta se desvanecen como si nunca hubiera existido. La figura, que no parece humana, habla finalmente, pero su voz no proviene de sus labios.
La sensación de estar siendo observados desde todas partes los hace estremecerse. Lo que está aquí nunca se fue, dice la figura en una voz que parece provenir de lo más profundo del océano. Lo que trajeron, lo que despertaron, ahora pertenece a este lugar, y ustedes, curiosos, también. Los tres intentan huir, pero sienten como el espacio alrededor de ellos se vuelve inerte, como si el aire fuera más espeso que nunca. A través del túnel oscuro, comienzan a correr, pero las salidas parecen desaparecer. Las paredes se cierran y el terreno bajo sus pies se desploma. La figura se acerca, y mientras sus pasos se hacen más pesados, una tormenta de viento y relámpagos comienza a desatarse a su alrededor, como si la tormenta misma hubiera cobrado vida y comenzara a devorarlos. Clara, sintiendo el peso de la desesperación, recuerda las palabras del diario: no debe ser despertado. Y entonces, todo comienza a cobrar sentido. La tormenta, las desapariciones, la figura y el ritual de sacrificio. El faro, que había sido testigo de tantas tragedias, estaba construido sobre un antiguo lugar de poder, un lugar donde lo sobrenatural se mantenía latente, esperando el momento en que los humanos lo desataran de nuevo. En un último intento por salvarse, Clara grita un conjuro que encuentra en las páginas del diario, una palabra antigua escrita en latín. Con un destello de luz cegadora, el faro parece estremecerse, y la figura desaparece en un suspiro. Los tres caen al suelo, agotados pero vivos. La tormenta cesa de inmediato. Todo queda en silencio. El faro, sin embargo, ha cambiado. La atmósfera está cargada, densa, y aunque la tormenta ha pasado, un eco de lo ocurrido persiste en el aire. Cuando finalmente logran salir del túnel, encuentran que el faro está a salvo, pero todo parece más oscuro, más sombrío. Nadie sabe qué sucedió exactamente, ni cómo escaparon de la figura, pero Clara sabe que, por alguna razón, el lugar sigue siendo peligroso. El faro, con sus secretos, sigue allí, esperando, acechando en la costa. Y los tres, aunque sanos y salvos, sienten que no han salido completamente ilesos de su experiencia, porque el faro, como la tormenta, nunca olvida.